Buen día, querida iglesia, bienvenidos y feliz día del niño. Sí, feliz día del niño, Juli. Sí, a todos los hombres que tenemos todavía un poco de niños, ¿no? Sí, las hermanas decían amén. Sí, amén. Sí. Bueno, qué lindo es poder tener a los chiquititos, ¿no? Justo en la mañana compartía un versículo, ¿no? Y decía: bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Dice: su descendencia será poderosa en la tierra. Y uno se preguntaría: ¿tanto puede llegar a producir un hombre, ¿no?, recto dentro de su familia? Al punto de que dice que su descendencia, o sea, sus hijitos, sus nietos, van a ser poderosos o personas muy influyentes, ¿no? ¿Y cómo sucedió esto? Porque dice acá que era un hombre que temía a Jehová y que caminaba en pos de sus mandamientos. El mejor regalo, este solamente es una pausa, no voy a predicar hoy acerca de esto, pero sí agregarte y animarte a esto como papá, ¿no? Lo mejor que puedes regalarle a tu hijo, a tu hija en este día es ser un papá y una mamá piadosos. O sea, ese es el mayor regalo. Y es un regalo caro, ¿no? No es un regalo barato, es caro, porque tiene que ver con el carácter. Pero qué bueno que el Señor nos da la gracia, ¿no? Porque uno se mira al espejo y uno dice: yo nunca voy a poder ser piadoso. Pero en Cristo sí podemos, porque Él nos da la gracia. Dice ahí en Timoteo: porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Porque en Él sí lo podemos hacer. Si Él no estuviera, lloremos y abracémonos porque no vamos a lograrlo. Pero si Él está, claro que sí podemos, en su gracia. Así que vamos a pedirle al Señor, y en su gracia, que nos regale el poder hoy tener una mente lúcida para escuchar su voz. Su voz. Dios bendito, cuántas gracias te damos, Señor, por poder hoy estar acá reunidos, por poder conocerte, por poder, Señor, pertenecer, ser parte de tu pueblo. Gracias también porque juntos podemos alabarte y a través de la alabanza recordar el amor incondicional, recordar que tú eres el Rey y cómo nuestra vida, Señor, debería ser desafiada a vivir en gratitud a lo que has hecho, pero también a lo que eres, Señor, como Dios, un Dios vivo. Señor, es nuestro pedido hoy como iglesia reunida que nos alumbres, nos ilumines a través de tu santa palabra. Gracias, Señor, por amarnos tanto. Te pedimos estos favores en Cristo Jesús. Amén. ¿Quiénes estuvieron viendo las Olimpiadas? Sí, aunque sea por YouTube. ¿A quién les gustan las Olimpiadas? ¿Sí? Claro, los que tienen mucho tiempo para ver las Olimpiadas. No digo que estuvieron todos viendo todo, pero ¿viste? Uno se engancha por ahí con algunos deportes para ver en 5 minutos en el YouTube. Pero bueno, algo sucedió en los Juegos Olímpicos de Tokio que indignó a mucha gente a nivel mundial. Y fue a causa del comportamiento de un corredor francés llamado Morjad Andouni. Había que practicar para pronunciarlo. ¿Qué hizo este corredor que indignó a la gente? Bueno, al pasar por uno de los puestos donde los corredores podían hidratarse, ¿viste? Venían corriendo, había un montón. Él alargó la manito por la mesa donde estaban todas las botellas, ¿y qué hizo? Las tiró todas y se quedó con la última que estaba en la mesa, ¿no? Y dice que ese día hubo mucho calor, había mucha humedad. Y bueno, es una carrera de atletismo, es sumamente fuerte. Imagínate si estás en esa carrera y no estás hidratado. O sea, este hombre, algunos comentaban, dice, cree que hacer eso lo iba a llevar a ganar y no ganó nada porque quedó en el puesto 17. Pero sí, como que en lugar de traer honra y gloria a su país, trajo vergüenza, ¿no? Porque era un francés y mirá lo que hizo este deportista. O sea, fue un comportamiento indigno. O sea, los voluntarios que estaban allí poniendo las botellitas no podían creer la actitud de este hombre. Y a través de esta noticia yo me doy cuenta de cómo la gente está mirándonos. La gente sí nos observa. Hoy hay un montón, no de cámaras, pero hay un montón de ojos que sí nos ven. Y realmente a la gente le importa, le llama la atención cómo alguien se comporta. Y lo vemos acá, que todos los medios ven a este hombre y lo ponen en TikTok y lo ponen en YouTube y, ¿viste? Empiezan hasta a armar debates de por qué se comportó así.
Y es porque a la gente le importa cómo otros se comportan. Pero ¿sabes que hay alguien que le importa mucho más esto? Y es a Dios. A Dios le importa la manera en la que tú y yo nos comportamos. Mira, vayamos a Filipenses, capítulo 1. Filipenses, capítulo 1, versículos 27 al 28. Dice: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación y esto de Dios. Vamos a leer hasta allí, ¿sí? Y ahí el apóstol Pablo empieza con la palabra solamente. O sea, hay algo único que les voy a pedir, ¿sí? Hay algo en lo que yo les pido que pongan énfasis y que les ordeno que hagan, porque ahí el verbo comportéis es una orden. O sea, yo les ordeno que se comporten. Y la palabra comportarse tiene que ver con vivir de acuerdo a las reglas o deberes cívicos de un país. Tiene que ver con vivir de acuerdo a las reglas del lugar donde vives. Todo país y toda sociedad tiene reglas. Y se espera que todos los que viven en ese país sigan esas reglas y sean buenos ciudadanos. Y en este punto uno diría, bueno, Pablo está diciéndoles a los filipenses que sean buenos ciudadanos romanos, que se comporten de acuerdo a las leyes de Roma. Y bueno, como que sería raro escuchar al apóstol Pablo decir esto, porque Pablo va a agregar, dice, compórtense como es digno del Evangelio. La palabra digno tiene que ver con apropiado, tiene que ver con justo, tiene que ver con meritorio o de acuerdo. Compórtense de acuerdo, y ahí aparece la palabra el Evangelio de Cristo. Compórtense de acuerdo a las buenas nuevas de Jesús. Compórtense de acuerdo al hecho de que Él murió y resucitó por ustedes. Compórtense de esa manera. ¿Y qué tiene que ver esto con la ciudadanía? ¿Qué tiene que ver esto con las leyes del lugar donde vives? Bueno, toda persona es ciudadano de un país, ¿sí? Por lo menos la mayoría. Yo soy ciudadano ahora de la Argentina, aunque soy ecuatoriano, ¿no es cierto? Pero cada persona es ciudadano del lugar en donde está. Y se espera que en el lugar donde está, uno como ciudadano cumpla las reglas y leyes. Pero acá Pablo les está diciendo que el comportamiento de ellos tiene que estar regulado por algo, y tiene que estar regulado por el Evangelio. Eso es lo que tiene que determinar cómo se comporten. Y después el apóstol Pablo, ahí en Filipenses, va a agregar, mirá, capítulo 3, versículo 20. Dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Entonces Pablo le dice, ustedes son ciudadanos del cielo. Ustedes tienen que comportarse de acuerdo a su ciudadanía, ahí en el versículo 20. Y acá, en el versículo que estamos leyendo, le dicen, compórtense de acuerdo al lugar de donde ustedes son ciudadanos. Y no es de Roma, sino del reino de los cielos. Esto del comportamiento a Dios le importa mucho. Y mirá, Dios lo repite a través del apóstol Pablo en otras cartas. Vayamos a Efesios, capítulo 4. Efesios, capítulo 4. Versículo 1. Dice, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Pablo les hace un ruego. ¿Y cuál es el ruego? Que se comporten, que anden como es digno. Otra vez aparece, como es digno o de acuerdo. ¿Sí? ¿A qué dice ahí? De la vocación con que fuisteis llamados. De acuerdo al mensaje al que ustedes fueron llamados a venir, de acuerdo a la verdad
que se les presentó. Tienen que vivir de acuerdo a eso. Vamos a Colosenses 1:10. Y ahí tiene que ver con el motivo de oración de Pablo, mirá. Y Pablo está orando de acuerdo a la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios tiene que ver con esto del comportamiento. Dice, para que andéis como es digno del Señor. Otra vez aparece la palabra andéis, el verbo, y la palabra digno, de acuerdo. Dice, del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Mirando estos versículos, tú y yo debemos entender como cristianos que yo debo de comportarme no de acuerdo a lo que el país o la cultura define como bueno o malo. Hay muchos cristianos que dicen, bueno, yo lo hago porque todos lo hacen. No, no tengo que hacerlo porque todos lo hacen. La pregunta es, ¿todo lo que los todos están haciendo es de acuerdo al Evangelio? ¿Qué dice la Biblia en cuanto a este tipo de comportamiento? Porque si la sociedad lo permite y la Biblia no lo permite, entonces, ¿qué se espera de ti? ¿Qué se espera de mí? Y que nosotros no lo hagamos. Porque nosotros no debemos sujetarnos a las leyes y a las reglas de este mundo. Por eso el mensaje del Evangelio es contracultura. O sea, va en contra de la cultura, va en contra de la regla, va en contra de la ley. Por eso no es fácil ser cristiano. Y después lo vamos a ver por qué no es fácil. Tú y yo como papá muchas veces ponemos reglas, ponemos órdenes en casa a nuestros hijos. Así tienes que comportarte, tienes que hacerlo de esta manera, tienes que hacerlo porque papá lo dice, porque mamá lo dice. Y está bueno, pero en algún punto tendrías que preguntarte, lo que le estoy diciendo a mi hijo que tiene que cumplir, que tiene que obedecer, ¿tiene que ver con una regla que a mí me parece, o tiene que ver con una regla o una ley de acuerdo a lo que Dios establece? Porque esa es la manera de ayudar a nuestros hijos a crecer en la gracia. No decirle, tú tienes que comportarte porque vamos a la iglesia. O tú tienes que comportarte de esta manera porque si no te comportas así te vas a ir al infierno. Eso es un evangelio por obras. Y es un evangelio falso. Y tampoco nosotros deberíamos tener dolor por decir, tengo que comportarme así porque si no me van a dar los hermanos y voy a dejar en algún momento de ser miembro. O porque Dios me va a mirar mal. O sea, la pregunta debería ser, ¿este comportamiento es un comportamiento digno del Señor? ¿Es un comportamiento digno de alguien que dice que su ciudadanía es el cielo? No, no lo es. Bueno, entonces no lo voy a hacer. No lo voy a hacer. Esa debería ser un filtro por el cual tú tomes decisiones. Un filtro por el cual tú sepas de qué manera es algo bueno o es algo malo. Esto que estoy haciendo, esta manera de comportarme, ¿la aceptan mis amigos? ¿La acepta mi familia? Pero, ¿la acepta Dios? ¿Corresponde a la ciudadanía en la que yo, de la que yo digo pertenecer? ¿Cómo reconoces a un paraguayo? No solo es porque vende chipa, sino por su manera de hablar. Igual yo voy a hablar acá y me dicen, vos no sos de acá de Argentina, ¿no es cierto? Por mi forma de hablar. En 11 ves un judío, ¿cómo lo reconoces? Por su forma de vestir. Entonces, cada persona representa al lugar del que es ciudadano. Entonces tú y yo representamos a los cielos. La manera en la que se ve eso es nuestro comportamiento. No es por venir a la iglesia. Es por tu comportamiento. Y a Jesús le importaba tanto todo el comportamiento. Mira, vayamos a Mateo 5:16. Dice ahí, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean, ¿qué cosa? Vuestras buenas obras. ¿Para qué? Para que glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos.
el comportamiento es la manera en la que nosotros hacemos atractivo a Dios. Es la manera en la que nosotros hacemos que el mundo desee conocerle. Mira, vayamos a Tito 2:10. Tito capítulo 2, versículo 10. Ahí en Tito 2:10, por ejemplo, empieza hablando del versículo 1 hasta el versículo 9, le dice, los ancianos sean sobrios, tienen que comportarse de esta manera. En el versículo 3, las ancianas tienen que ser reverentes en su porte, no calumniadoras. Después habla, exhorta a sí mismo en el 6 a los jóvenes a que sean prudentes. En el 9, exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos. Todo tiene que ver con el comportamiento. ¿Para qué? Dice el versículo 10. No defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. En griego la palabra para adorno es una de las palabras que se utiliza para la palabra cosmético. Cosméticos. ¿Para qué se utilizan los cosméticos? Para realzar la belleza femenina. O sea, si una mujer es bonita, los cosméticos hacen que se vea más atractiva. ¿No es cierto? Por eso las mujercitas se maquillan, para estar más atractivas, para gustar más. Entonces, acá tienes que entender algo. Y lo explica Tito. Y lo dice Pablo. Y lo desea Jesús. Para que adornen la doctrina, para que hagan que el Evangelio sea atractivo. El Evangelio es hermoso, pero tú y yo hacemos que el Evangelio sea deseable, que la gente quiera conocerlo. Hay muchas personas y hay muchas iglesias que no son poderosas, no porque no se predica la verdad, no porque no se predica la sana doctrina, no porque son desordenados. ¿Sabes por qué hay iglesias que no tienen poder? Porque no está basado en un comportamiento digno del Evangelio. Porque es bueno hablar del Evangelio, pero la gente no escucha o es influenciada solo por lo que tú hablas del Evangelio, sino por lo que ve del Evangelio en ti. Dice que había un hombre que le decía, pastor, quiero ganar a mis vecinos para Jesucristo. Y el pastor le abrió en la Biblia, ahí en Corintios, donde Pablo dice, nuestras cartas escritas son vosotros, leídas por todos los hombres. Lo mató. ¿Qué le dijo el pastor con esto? Tus vecinos ven tu comportamiento y tú eres el Evangelio leído a través de tu comportamiento al mundo. ¿Qué Evangelio predicas tú con tu vida? Tú estás predicando cada día, desde que te levantas estás predicando un Evangelio. ¿Qué Evangelio predicas? Gandhi, uno de los hombres que ganó el Nobel de la Paz, dijo, no me hago cristiano por los cristianos. Es hermoso el mensaje que predican, pero es horrible la manera en la que lo viven. El comportamiento de un cristiano es esencial. Hay canciones cristianas que son como antibíblicas, ¿viste? Dios me acepta tal como soy, suena buenísimo, porque es Dios me ama tal como soy. Y decía cierto predicador, Dios nos ama no tal como somos, sino a pesar de lo que somos. Pero en ese amor no nos va a dejar como estamos. A Dios le importa tu comportamiento. Creo que no hay mayor vergüenza para ti como mamá y papá cuando va tu hijo, imagínate, al argentino y es como que el demonio de las golosinas, si lo posee. ¿Y qué te da a ti como mamá? ¿Qué te da? A ver, ¿qué palabra? Vergüenza, te quieres matar, ¿no es cierto? Te da ganas de hacer algo, ¿no? Y no puedes hacer nada, y le dices, ya, mijito, y viene una señora, toma, mijito, y le da un alfajor al niño, ¡no! Y uno quiere que literalmente se abra el hierro, se abra la tierra a una onda como la rebelión de Coré y te trague, ¿sí? Porque a uno le da vergüenza por el comportamiento de aquel chico, porque el comportamiento de aquel chico de alguna manera habla de ti como mamá o papá, ¿sí o no? Y a uno le genera vergüenza. Ahora la pregunta del millón es, ¿cómo se debería comportar un cristiano? Y Pablo responde a través de este pasaje. Vamos a Filipenses.
¿cómo se debería comportar un cristiano? ¿O cómo es un comportamiento digno? Primero, un comportamiento digno implica vivir en armonía con mis hermanos de la iglesia. Un comportamiento digno implica vivir en armonía con mis hermanos de la iglesia. ¿Te lo esperabas? Eso es lo que se espera de un cristiano, que tú vivas en armonía y en amistad con tus hermanos de la iglesia. Eso es un comportamiento digno. Mira ahí el versículo 27, Pablo les dice: les pido una cosa, que os comportéis como es digno de Cristo, para que, o sea que vaya a veros, o que esté ausente, oiga de vosotros, dice, que estáis firmes en un mismo espíritu. Este es el deseo, que se comporten como, que sea que vaya a verles, o que esté ausente, yo escuche de ustedes algo por lo cual Pablo está orando, y algo que él les pone como una orden: firmes en un mismo espíritu. La palabra firme tiene que ver con resistir, mantener la propia tierra, mantener una posición. O sea, no les dice que hagan algo que ya no están haciendo. Le están diciendo: ustedes están viviendo de una manera, continúen viviendo así. Esfuércense por mantenerse en esa posición. Luchen para que eso suceda. Y dice ahí: en un mismo espíritu. Tiene que ver en una misma alma, en una misma mente, en un mismo corazón. ¿Qué significa esto? Bueno, que ellos deben vivir en armonía, que entre ellos no debe permitirse nada que los divida, entre ellos no debe haber nada que los termine separando como familia y cuerpo de Cristo. Este fue uno de los principales motivos de oración de Cristo. Vamos a Juan. Juan, capítulo 17. Versículo 11. Dice: y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Versículo 20. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Dice versículo 21, para que sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Cómo cree el mundo que Jesús fue enviado por Cristo? Cuando el mundo ve que el pueblo de Dios, los discípulos son uno, que están en armonía. Versículo 23. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Entonces Pablo dice que estén firmes, ¿no es cierto?, en un espíritu, que ellos puedan mantenerse en unidad, en armonía, que ellos puedan mantenerse sin divisiones, que ellos puedan mantenerse sin conflictos, que ellos puedan mantenerse sin separaciones. ¿Qué iglesia ustedes recuerdan que estaban así como una onda partido político? Yo de aquel. La iglesia de Corinto, ¿no es cierto? Yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo. Era una iglesia que estaba dividida. ¿Y qué pasa cuando una iglesia está dividida? Bueno, Jesús mismo dijo: una casa dividida contra sí misma no prosperará, no se va a mantener en pie. Imagínate el diablo, con todo lo malo que es, con todo lo rebelde que es, él trabaja en armonía con su equipo. Ahora imagínate cuando vos ves que en una iglesia hay peleas, conflictos y desacuerdos pecaminosos entre hermanos. Ni el diablo que está preparándose para ir al infierno tiene tal comportamiento. ¿Cómo puede ser posible que esto suceda en medio de los hermanos de la iglesia? Y a veces, ¿sabes qué? El conflicto que hay entre hermanos no es un conflicto como la Segunda Guerra Mundial.
en donde vos ves que se están, lanzando una a otra, en donde ves que se están gritando malas palabras, en donde ves que se están vengando los unos a los otros. Pero a veces la guerra tiene que ver con la guerra fría, en que vos no te juntas con aquel, en que vos ni siquiera lo vas a pronunciar aquel, en que si algo bueno vas a hacer, por aquel no lo vas a hacer. La guerra que hay en muchos de nosotros tiene que ver con eso, acá en Parque Leluar. Es la guerra fría de los hermanos contra los otros hermanos, porque no tienes onda con la personalidad de él, no te parece él, no concuerdas con él, o te cae bien el esposo, pero tu esposa no se puede comer a la esposa. No me cae bien la mujer de aquel hermano, no nos podemos juntar. Y hay cosas así. Y aquí Pablo dice que esto no debe suceder. Dice, firmes en unidad, manténganse en unidad, manténganse en armonía. ¿Qué pasa cuando no hay armonía? Mirá lo que dice Gálatas. Vamos a Gálatas 5:15. Dice Pablo, pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. En otras palabras, tengan cuidado de no atacarse los unos a los otros, porque al final todos pueden ser destruidos. Todos pueden quedar mal. Todos pueden al final quedar acabados. Cuando tú tienes un conflicto, escúchame, con un hermano, cuando hay un desacuerdo que te lleva a actuar de manera pecaminosa, tenlo por seguro que estás afectando a toda la iglesia de Cristo en el lugar donde se encuentra. Le afecta a tu esposo, le afecta a tus hijos, le afecta al ministerio, le afecta a todo el cuerpo que está acá presente. Por eso Jesús habló de una casa dividida contra sí misma, no prosperará. Y después en Efesios Pablo dice, no deis lugar al diablo, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Porque los desacuerdos que hay entre ustedes, las cosas que no te parecen de otros hermanos, te pueden llevar a darle o alquilarle un espacio al diablo en tu corazón y en tu vida. Y él va a aprovechar ese pequeño espacio que le estás dando. Por eso dice también Jesús, ve y resuelve el conflicto con tu hermano. Antes de venir a dejarme una ofrenda, ve y habla con tu hermano. Pero ¿sabes qué es lo más triste? No solamente tiene que ver con el hecho de que una iglesia puede terminar por los suelos cuando hay conflictos entre los hermanos, sino que una iglesia se puede perder lo mejor de Dios por causa de que no hay armonía y unidad entre nosotros. Vamos a Salmo 133. Dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos no solo juntos, en armonía. ¿Sí? Dice, es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Pregunta del millón, ayúdenme. ¿Cómo envía o dónde envía Jehová bendición y vida eterna, según el pasaje? Cuando los hermanos están juntos y en armonía. O sea, vos puedes estar acá junto a tus hermanos, pero si hay alguien con el que no estés en armonía, allí Dios no envía bendición y no hay vida eterna. No se puede reflejar la vida eterna cuando tú no estás en armonía con un hermano. Vos tienes que luchar, es un pecado grave no estar bien con un hermano. No es algo así nomás. No, yo tengo que luchar hasta estar en armonía con mi hermano. Ahora, esto de estar en armonía no es, me encanta la armonía.
¿sí? Y sale Fidel, viste, con globos. Esto de estar en armonía con un hermano es sumamente difícil. ¿Sabes por qué? Porque tienes que estar dispuesto a ceder a tus deseos. Tú deseas que se haga algo de una manera, pero no lo haces de la manera que vos querés. Y eso es lo que te lleva a entrar en conflicto y a no estar en armonía. Y para estar en armonía tienes que ceder a tus deseos, a tus derechos. Puede ser que tengas el derecho de hacer eso. Y puede ser que el derecho que vos tienes que recibir, tu hermano lo pisotee. Bueno, vas a tener que bancarte el hecho de que haga un hermano eso y soportar, como dice Efesios, soportar con paciencia. Así como Dios soporta las veces en las que tú has quebrantado y yo también su ley. ¿Sí? Si quiero la armonía con mis hermanos, tengo que soportar y aguantar que pisoteen mis derechos, pero también las demandas. Somos muy demandantes. Queremos que todo se haga de una manera, en un tiempo, de la forma que nosotros pensamos. Y esa demanda que tenemos en el corazón, esa expectativa que tenemos en el corazón, hay hermanos que no te la pueden cumplir. Y porque no la has cumplido de la manera que quisiste, en el tiempo que quisiste, de la forma que quisiste, y las veces que quisiste, ¿uno en qué termina? En conflicto. Y uno tiene que ceder ante eso. ¿Por qué? Porque lo más importante es la armonía. Tenemos que defender la unidad de la iglesia, dice Efesios. No la producimos, pero la defendemos. La cuidamos. Si esto me va a llevar a tener conflicto con mi hermano, y bueno, yo quería que se pinte azul, ha pintado rosado. Odio el rosado, pero no importa. Es mi hermano. Es mi hermano. Un color no debería llevarnos a estar en conflicto. ¿Sabes que las iglesias que se han dividido en la Argentina y en el mundo no es porque alguien se levantó y dijo la salvación se pierde? No fueron por temas doctrinales. ¿Sabes por qué fue? Por formas. Por formas. Y en el matrimonio pasa lo mismo. ¿Por qué no hay armonía en los matrimonios? Y por las formas. Tiene que ver con las formas. ¿Viste? Cuando nosotros nos casamos con Gaby, nuestras peleas no eran, ¿viste? Cuando dicen, ¿por qué se pelearon? Y Diego se fue un mes y regresó después del otro mes. No fueron por cosas así. Gaby colgaba la ropa como, por ejemplo, los pantalones. Yo los colgaba con la parte de acá arriba así. Y Gaby decía, no, así no se va a secar más. Tiene que ser con las batas así. Y después había un debate en la mesa de cuál era la mejor forma. Y de verdad, por eso peleamos. O a mí me gustan las cosas chuecas, ¿viste? A mí me gusta poner en la esquina así. Y la Gaby dice, no, se ve esto bien así. A mí me encantaría ser de los hombres que dicen, me importa cómo hagan en la casa. Pero la verdad no soy así. Sí me importa, me cuesta, la Gaby sabe. Pero ¿qué tengo que hacer? Gaby ha tenido que ceder a sus derechos y yo ceder a mis deseos y demandas y expectativas para que haya armonía. Porque es solo una forma. Cuando hay algo pecaminoso, más vale que vamos a sentarnos, más vale que vamos a discutir, más vale que le vamos a buscar la vuelta. Pero si es una forma, cede. Si es una forma, ríndete. Pero qué triste que por causa de una forma, de una demanda, de un deseo, vos estés pecando en algo que en lo que el diablo ni peca. Imagínate esto. Terrible ser. Y en eso no peca. Porque en armonía por lo menos trabaja y está con los demonios. Entonces, ¿qué se espera de ti? ¿Sabes cuál es un comportamiento digno? Cuando no se hacen las cosas a tu manera y vos no te quedes así como, ¿viste? Cuando uno tiene una espina en el corazón, sino que dices, no importa, pero yo estoy con mis hermanos. Lo importante es que estemos bien. ¿Sí? No trajo el jugo de naranja, trajo agua con limón. ¿Qué importa? Pero bueno, porque ¿sabes qué? Es lindo. Eso es un comportamiento digno. Eso se llama crecimiento. Eso se llama madurez. Eso se llama hacer atractiva la doctrina de Cristo. Te hago algunas preguntas. ¿A qué debes ceder para guardar la armonía o la unidad dentro de la iglesia? ¿Qué tienes que ceder? O ponete a pensar en tu matrimonio. ¿En qué tienes que ceder? En algo tienes que ceder. ¿Qué tipo de pecado te está llevando a no querer guardar la unidad o la armonía? Porque cuando las cosas no están saliendo a nuestra manera, ¿qué hacemos? Dime tú, ¿qué hacemos?
murmuramos. ¿Qué más hacemos? Nos quejamos. No somos parte. No, si se hace así, no. Así no. Y uno no lo hace con la boca, eso lo hace con los gestos, con el corazón. ¿Viste? Uno está así. Nunca voy a ser parte. Y uno de lejos dice, mira, se está riendo, qué bueno, va a ser parte. Uno dice, nunca va a ser parte. ¿Sí? ¿Qué está produciendo en la iglesia la falta de unidad tuya? La falta de armonía. ¿Viste que está? ¿Te parece si nos juntamos? Sí. ¿Pero sabes que invité a otra persona? ¿A quién? A tal. No, justo estoy ocupado. Porque hay familias con las que te gusta juntarte y hay otras con las que no te gusta juntarte. Y cuando esa familia vos sabes que está en un lugar, vos no vas. Eso se llama un comportamiento indigno. El comportamiento digno es que vos resuelvas lo que tienes que resolver con el hermano y seguir laburando hasta que un día puedan estar de acuerdo. ¿Sí? ¿Qué haces o qué piensas cuando las cosas no salen a tu manera? Cuando tus deseos no son satisfechos, cuando tus derechos son pasados por alto. ¿Qué haces? Yo creo que no hay regalo más grande de la gracia de Dios que las cosas no salgan a nuestra manera. ¿Sabes por qué? Porque ahí sale a la luz el pecado del egoísmo. Es cuando sale a la luz que nosotros no amamos y que solo nos importa a nosotros. ¿Qué haces cuando las cosas no salen de esa manera? Ponte a pensar aún dentro de casa. Un comportamiento digno es guardar la unidad, vivir en armonía con mis hermanos. Lo segundo, vamos otra vez a Filipenses. Filipenses. Leamos otra vez el 27, dice: solamente que os comportéis como es digno de Cristo, un mandato, una orden, para que sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, o sea, guardando, manteniendo la unidad en armonía. Dice después, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Combatiendo unánimes. La palabra combatiendo, unida a la palabra unánimes, tiene que ver con luchar. Tiene que ver con contender juntos. Luchar uno al lado del otro. Trabajar conjuntamente. De acá se deriva la palabra atleta o atletismo. Ya te darás cuenta que es como esfuerzo. Te darás cuenta que es equipo, ¿no es cierto? Pablo dice, deseo, y es una orden, y viene de parte de Dios, que ustedes combatan de manera unánime, que ustedes trabajen juntos, como equipo, que sirvan juntos, mano a mano, pero con un mismo objetivo. Acá Pablo les está diciendo, ustedes tienen que servir juntos, tienen que ministrar juntos. Ustedes tienen que hacerlo con un solo propósito. Y dice la fe del Evangelio. ¿Qué significa la fe del Evangelio? Porque vos lo lees ahí y dices, no entiendo. Bueno, la fe del Evangelio significa hacer lo que tengo que hacer con los hermanos de la iglesia para que el Evangelio pueda ser proclamado y el Evangelio pueda llegar a lugares donde antes no ha llegado. Eso es lo que Pablo está buscando comunicar. Deseo que ustedes trabajen con otros hermanos juntos para que juntos puedan proclamar el Evangelio y juntos puedan llevar el Evangelio hacia otros lugares. Hubo una iglesia, vamos ahí en Tesalonicenses, que estaba viviendo en este principio, ¿no es cierto? Que estaba comportándose de una manera digna. Capítulo 1, versículo 8. Dice ahí Pablo, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. De modo que nosotros no tenemos necesidad
de hablar nada. ¿Sí? Imagínate como que los tesalonicenses son leluar, ¿no es cierto? Los leluarenses. ¿Sí? Y dice acá que el evangelio ellos lo pregonaron en el lugar en donde estaban, o sea, en este caso toda la zona de Virrey del Pino y todo lo que es San Justo. San Justo es un partido, ¿no es cierto? No, La Matanza, ahí está. Y lo esparcieron por el partido de La Matanza, ¿sí? Pero mirá lo que llegaron los tesalonicenses. Dice que imagínate, ¿cuál es el punto más lejano de la Argentina en relación al sur? Creo que es la Antártida, ¿no es cierto? ¿No? Imagínate que Pablo va a la Antártida. Señora, dice, tengo que comunicarle un mensaje. ¿Cuál mensaje? ¿El mensaje del Evangelio? ¿Cómo? Decía Pablo. Sí. Sí, me vinieron a hablar. ¿Quién te vino a hablar el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio? Que Cristo murió y resucitó. ¿Sí? Y nosotros hemos creído que... ¿Quién le habló? Y unas personas que venían de Parque Leluar. ¿De dónde? De Parque Leluar. ¿De Virrey del Pino, La Matanza? Así era esta iglesia de los tesalonicenses. Esparcieron el Evangelio más allá de su zona. Llegaron a puntos muy lejanos a anunciar esa verdad. Y esto es lo que Pablo les dice a los filipenses. Tienen que trabajar juntos con un mismo propósito. Porque escúchame, el Evangelio va a llegar lejos en la medida en que tú y yo estemos juntos, trabajando juntos. Y me encanta porque dice primero en armonía. Porque si estamos juntos en un mismo objetivo, y escúchame, no estamos en armonía, ¿vamos a llegar a algún lado? Si estamos en armonía, pero no estamos trabajando y sirviendo juntos, ¿vamos a llegar? Si estamos en armonía y estamos juntos, pero no tenemos un propósito claro, ¿vamos a apuntarle a algo? No. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la iglesia de Parque Leluar? Que sirvamos juntos en un mismo propósito, y es proclamar el Evangelio y llevar el Evangelio hacia otros lugares donde todavía no ha llegado. La pregunta es, ¿por qué nosotros, o por qué nos cuesta tanto servir juntos hacia un mismo propósito? Lo primero es la indiferencia. ¿Sí? Y oro al Señor, Señor, ayuda a mis hermanos a ver en qué aspecto de su vida cristiana están haciendo esto para que ellos vuelvan en sí y podamos todos juntos trabajar en este principio. Amén. Lo primero que nos impide trabajar junto con nuestros hermanos en un solo propósito es la indiferencia. ¿Viste? Vos ves al hermano Juanito, lo ves cortando el pasto, después está con mujer, después lo ves lavando los platos, después lo ves en el ministerio de niños, lo ves llevando refrigerio a ¿cómo es que se llama? Al grupo de jóvenes. Uy, se fue, el super Juanito, el super hermano. No, es el super hermano que no le queda de otra, porque hay otro montón de hermanos que solamente dicen, mira qué bendición el Juanito, quieran a predicar ahora, ¿no? Así somos muchos de nosotros. Solo venimos un domingo a ver, o a escuchar, o a disfrutar de lo que otros están haciendo. Y sabes que hay muchos hermanos que hacen un montón de cosas porque vos no estás haciendo lo que Dios te ha llamado a hacer, por la indiferencia. Estás contento con que Cristo te haya ganado, ¿no es cierto? Te haya llevado al Padre. Pero escucha, Cristo te salvó para buenas obras. Pero tú y yo a veces somos muy indiferentes. ¿Sabes? Hay líderes que están muy cansados porque están metidos en todo. ¿Te preguntaste por qué la cocina está limpia? ¿Por qué los bancos están acomodados acá? ¿Te preguntaste de dónde vino lo que vino? Es por gente que repite, ¿viste? Están en uno y otro. Imagínate qué pasa con un trabajador cuando está en el turno de la mañana, en el turno de la tarde y en el turno de la noche. Termina molido. Y ¿sabes qué? Hay muchas partes del cuerpo de Cristo acá en el lugar que están cansadas. ¿Por qué? Porque hay otras partes del cuerpo que son indiferentes. Para lo de ellos están ahí con todo el power. Para lo que es del Señor y de otros, no, estoy cansado, no sabes lo que me pasó. Excusas, que al final es un corazón indiferente. Lo segundo tiene que ver con el individualismo. ¿Viste? Sirvo, pero yo sirvo bien
así solo. Pero cuando estoy con otros a mí no me gusta. Aquí entre nos no está la Luchi, ¿no? Ah, sí está la Luchita. Sí. Hacer Luchi y galletas con la miel es difícil, ¿no es cierto? La Luchi sabe que es difícil. Sí, es difícil. Las galletas terminan en la pared, ¿viste? Una Barbie comiendo galletas todavía no estaban preparadas. Es difícil. Hay muchos hermanos que son individualistas. Dicen, no, para tener conflictos y bancarme un montón de cosas, no, lo hago solo. Y por eso no sirven junto a otros, por el individualismo. Otra de las cosas que hacen que el Evangelio no pueda llegar a donde debería llegar o a proclamarse tiene que ver con la irresponsabilidad e inconstancia de los que están sirviendo. ¿Viste? Si vos sirves en un ministerio, bueno, quédate ahí y serví ahí, pero hazlo con fidelidad y sé responsable. ¿Viste? Vino un sábado, el otro no vino, el otro tampoco, y después aparece como si nada pasó. O tenía que traer algo y al final no lo trajo. Y no, es que no sabes lo que... Y siempre es no sabes lo que me pasó, no sabes lo que me pasó, no sabes lo que me pasó. Pero vos sé sincero contigo. Cuando tenía que ver con algo que te importaba, llegaste a pesar de lo que te pasó, entregaste a pesar de lo que te pasó. Entonces la obra de Cristo en el Parque Leloir a veces no llega a donde debería llegar por causa de la irresponsabilidad e inconstancia. Escucha, si te comprometiste una hora, el comportamiento digno es esto: Señor, voy a ir y voy a hacerlo porque es para ti. Es para ti. Ningún trabajo, imagínate si vos le dices a tu jefe, el lunes estoy, el otro no sé, el martes veré si vengo, jueves contá conmigo. ¿Qué te va a decir tu jefe? Dime, ¿qué va a decirte tu jefe? Gracias, querido. Sí que es buena gente. ¿Por qué? Porque una empresa puede crecer con un laburante así. ¿Puede crecer, Ivancito? No va a crecer. ¿Cómo puede crecer una iglesia cuando el hermano que se comprometió falta todo el tiempo? Cuando el hermano que se comprometió no hace lo que tiene que hacer. Entonces, la irresponsabilidad, también la impureza. A veces uno está haciendo en el ministerio un montón de cosas, pero hay alguien del ministerio que está ocultando pecado, no está confesando su pecado y no está luchando con su pecado. Y es como Acán en el tiempo de Josué. Acán ocultó el pecado, ¿y qué pasó cuando fueron a la guerra? Tuvieron que darle las espaldas a sus enemigos, perdieron. ¿Por qué? Porque Acán estaba guardando pecado. El Evangelio no llega donde debería llegar, o el ministerio no llega donde debería llegar, por causa de que hay pecados en los que están sirviendo que no están siendo confesados. O uno no está luchando con el pecado. La impureza. Está también por falta de la inadaptación. ¿No es cierto? ¿Por qué nos cuesta que el Evangelio llegue a donde debería llegar? Porque somos a veces muy inadaptados. Y no suena lindo la palabra inadaptado, porque yo la buscaba en el diccionario y tiene que ver con alguien que no puede permanecer en un lugar porque no se siente cómodo. Y ¿sabes qué? Puede ser que hoy en el lugar donde estés sirviendo no te produzca comodidad. Puede ser que no sea que estés haciendo algo que a vos de verdad te guste, de verdad te apasione. Pero en 1 Corintios 12 dice la Biblia que Dios puso a los miembros del cuerpo cada uno como Él quiso. Él te puso ahí por un momento, por una razón, quédate ahí. Y a veces uno por inadaptado, uno termina siendo inconstante, porque a uno no le gusta, no me gusta. Y uno ve al otro que está tan feliz, no dice, ahí me hubiese gustado. Y uno después termina saliendo del ministerio. Porque no te adaptaste ni en ese ministerio, te mandan a otro ministerio, tampoco te adaptaste, te mandan a otro, tampoco te adaptaste. ¿Pero por qué? Y bueno, porque tiene que ver con tu corazón. Y por último, ¿sabes que el Evangelio no llega a donde debería llegar? Porque a veces somos indomables, somos bien indomables. ¿Has visto alguna vez un caballo chúcaro o un caballo indomable? En Ecuador se le dice chúcaro. Por ahí dije algo que no tenía que decir, no, pero es chúcaro. Acá, ¿cómo se le dice al caballo indomable? ¿Indomable? Sí. Chúcaro, sí, chúquero, sí. Indomable. ¿Por qué somos indomables? Porque no nos apegamos a los planes y propósitos generales, sino a nuestras formas o manera de pensar. O sea,
Escúchame, la iglesia tiene líderes, tiene pastores, tiene gente que está acompañando. Y a veces se define una manera de hacer las cosas. Y puede ser que cuando algo se defina, puede ser que no te parezca. Pero a veces sucede que eso que no nos parece nos lleva a no ser parte. Y nos lleva incluso, no solo a no ser parte, sino a atacar lo que Dios está haciendo. ¿Sabes? Yo me acuerdo cuando yo lloraba con mi esposa, ¿viste? Porque yo decía, no me gusta lo que David hace. Mi esposa sabe. Y me acuerdo que un día yo hablé con mi cuñado, porque yo me quería regresar a Ecuador. Y mi cuñado sabe, así que lo están grabando, ¿no? Y yo le decía, David, tengo una bronca, estoy enojado, ¿sí? Tengo un odio, le decía a Davicho. Y Davicho me escuchaba, ¿no? ¿Y sabes por qué era? Porque las cosas no estaban saliendo a mi manera. Por eso me quería regresar a Ecuador y dejar la iglesia donde Dios me puso. ¿Y sabes lo que entendí? Que Dios había puesto una guía, y esa guía hoy era David. Y David dijo que de esta manera tenía que funcionar y yo tenía que gozosamente sumarme. Esa era mi labor, sumarme. Y cuando lo entendí, lo empecé a disfrutar. Porque Dios también, a través de las personas, nos doma. Pero debemos dejar en nosotros de ser indomables. No es algo bueno ser indomable. ¿Por qué no vino? ¿Y por qué no me gustó? ¿Y por qué no? Porque no me gusta la hora que escogieron. Escúchame, no se trata de ti, se trata de la obra del Señor, y Dios te llamó a ser parte de esa obra, y tú eres responsable por lo que Dios te dio y no estás usando. ¿Sabías que necesitamos hombres en el ministerio de niños y no lo hay? ¿Sabes que es una tristeza ver que los hombres pueden salir a pescar? Que los hombres cuando van a jugar fútbol consiguen los 11 jugadores, suplente, árbitro, consiguen todo. Pero cuando se habla acá del ministerio de niños, ningún hombre quiere ser parte, porque hay cobardía en el corazón de los hombres. Porque los hombres no quieren liderar a causa del pecado, ni sus hogares, ni tampoco en la iglesia del Señor. Acá no está Sergio, pero yo te quiero animar a que si eres miembro de la iglesia, varón de la iglesia, tú puedas responder a tu llamamiento digno como varón y como cristiano, que te sumes a las filas para acompañar a los niños. Ya se van a abrir 4 burbujas para niños, pero se necesitan hombres, para que el niño diga, el tío también estuvo, el tío me enseñó, yo quiero ser como mi tío. Pero no hay hombres. ¿Sabes qué? Es interesante ver, uno de los lugares más peligrosos en Brasil son las favelas, ¿no? Corríjame por ahí, ¿no? Las favelas. ¿Y sabes qué? Los presidentes, los que administran esos lugares, ¿sabes quiénes son? Son todas mujeres. ¿Y sabes en qué están los hombres? Metidos en el alcohol, metidos en la droga, metidos en el vandalismo. No hay referentes masculinos para que el niño que está ahí diga, la hombría puede ser distinta, solamente vengan mujeres. Qué triste que nuestros niños no tengan referentes masculinos. Porque los referentes masculinos están en el asado, en el fútbol, en la tele, en un montón de cosas, pero no se hacen un cachito de tiempo para invertir en las niñas de la iglesia. Y tú eres responsable por eso, varón, eres responsable por eso. Así que la Biblia te dice, hoy varón de la iglesia, que tu comportamiento digno es servir junto a otros hermanos por un mismo propósito, y es proclamar el Evangelio y hacer que el Evangelio llegue más allá de donde voy a llegar. Vamos a ponernos de pie. Preguntas. ¿De qué manera estás usando los dones que te dio? ¿Sabías que Dios te dio un don? La única forma efectiva de descubrir tu don es sirviendo. No hay otra manera. Viste que está el típico hermano, ¿y vos qué don crees que tengo? Servir. Diego, ¿y qué encuesta me recomendás? ¿Qué test para saber qué don tengo? Servir. Diego, ¿cómo hago para crecer? Servir. ¿Por qué? Porque Dios te dio un don.
y vas a crecer en la medida también en la que estés dispuesto a poner ese don. ¿Estás intencionalmente queriendo ser parte de un ministerio, colaborar en un área? Aquí, viste que hay gente que dice, no, parece que ya están todos los oficios ocupados en la iglesia. ¡Mentira! Hay un montón de necesidades. ¿Sabes que hay una silla que está ya rota y que nadie se ha fijado en la silla rota? Ya la rompieron más. Ahora yo le pedí a Brian si puede alguien. Yo necesito a un hombre que me ayude, por ejemplo, en el tema del edificio. Yo compro los tornillos, hago un montón de cosas que son para el edificio. ¿Y sabes por qué tengo que hacerlas? Porque no hay un hombre que me diga, Diego, yo te echo una mano para infidelidad. Y por eso no alcanzo a veces a visitar a los que tengo que visitar y acompañar a los que tengo, porque necesito ayuda. Y no te digo esto para que vos digas, ay, pobrecito Diego. No, pobrecito tú en la eternidad. Porque Dios te está llamando a algo. Estás luchando con el pecado en el lugar donde Dios te ha puesto, y esto es para los que están sirviendo. Escúchame, no es suficiente servir. Tienes que tener una vida de pureza. Si hay algo que estés ocultando, va a salir a la luz. Y cuando salga a la luz te va a doler a vos, a tu gente, a la iglesia. Confiesa tu pecado antes, confiesa el mal pensamiento antes de que se convierta en un acto y en una decisión. Si estás sirviendo al Señor, tienes una responsabilidad. No eches por tierra lo que el Señor te está permitiendo hacer. Trata con tu pecado, lucha. ¿Eres fiel en lo que se te ha encomendado? Si dices, Diego, solo puedo 1 hora en el mes. Bueno, cumplí con esa hora en el nombre del Señor. Cumplí con esa hora como la cumples en tu trabajo. Cumplí. Compórtate dignamente como un cristiano. Sé fiel en lo que Dios te ha encomendado, aunque sea pequeño, sé fiel. Voy a nombrar a Lilo, pero una de las personas que yo reconozco la fidelidad, lo decíamos en el cumpleaños, es Lilo. Lilo te viene en sol, en lluvia. Si hubieran tornados, te juro que yo sé que Lilo viene. Lilo viene enfermo, viene sano, Lilo viene. Y sabes que qué hermoso es contar con alguien así, que sabes que no te va a mandar, que vos ya ves que el clima se puso feo, ya tienes que estar con el celular en la mano, pensando en cómo vas a hacer, porque de seguro te va a decir, sabes que no voy, sabes que me enfermé, me dolió la panza y fui al baño, pero después ves en la rotonda que fue a la feria. Yo te quiero decir algo, y es algo que le digo a mi hija, sé sincero contigo. Contigo tienes que ser sincero, y vos mismo decir, la verdad es que no quiero. Pero por ahí empieza el cambio, reconociendo que no quieres y que estás haciendo algo mal. Contigo primero. ¿Sigues las directrices que se te dan o terminas haciendo las cosas a tu manera? Escúchame, si no se hacen las cosas a tu manera, no importa. Lo importante es que se esté predicando del Evangelio. Sumate. No haces lo que quieres hacer porque no disfrutas la posición en la que estás. Sabes que esto no se trata de posiciones, se trata de quién te puso allí. Y si te puso allí es porque quiere trabajar también en tu corazón. Amén. Y quiero cerrar con esto. Pablo dice en Romanos 12:1: os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. ¿Sabes por qué debemos servirle al Señor junto a otros? ¿Sabes por qué debemos servirle al Señor en armonía junto a otros? Porque Jesús murió en la cruz para que tú y yo tengamos paz con el prójimo. Por esa cruz nosotros tenemos la gracia para estar en paz y en armonía con nuestros hermanos. Pero también por esa cruz nosotros tenemos la gracia para poder decirle, Señor, quiero agradecerte con mi cuerpo y con mi vida, al lado de mis hermanos, para que el mensaje del Evangelio que un día me fue predicado pueda ser predicado a otros y llegue a otros lugares a donde todavía no llega. Escúchame, querida iglesia de Parque del Lugar, es tu tiempo. Muchas cosas lindas sucedieron acá en la iglesia de Parque del Lugar por causa de los alumnos que venían fielmente todos los fines de semana y que tenían que trabajar en la semana para pagarse la materia, para pagarse el seminario. Pero venían los fines de semana. ¿Te fue de bendición? Sí, la gracia de Dios. Pero ¿sabes quiénes son los alumnos hoy de Parque del Lugar? Mirá a la persona que está a tu lado. Ese es el nuevo alumno. Míralo, a ver, míralo. Echale un ojo. Ya él se le echó un ojo a su alumna. Echale un ojo.
Bueno, la persona que está a tu lado es el nuevo alumno de la iglesia de Parque del Bar. Y como alumno de la iglesia de Parque del Bar, como mejor dicho, como miembro del cuerpo de Cristo, Pablo hoy te anima a ti y a mí a combatir unánimes por la fe del Evangelio, a estar firmes en el mismo espíritu, a estar en armonía los unos con los otros y a servir junto a nuestros hermanos para un solo propósito, sabiendo que la gracia de Dios nos ha dado todo lo que tenemos para estar de esa manera. Amén. Señor, te damos las gracias por tu palabra el día de hoy. Gracias, Señor, por este desafío tan lindo que nos has hecho, por entender, Padre, la importancia de nuestro comportamiento. Estamos cada día predicando un evangelio con nuestro comportamiento. Y hoy nos has enseñado de qué manera debemos comportarnos como creyentes, viviendo, Dios, en unidad, en armonía con nuestros hermanos. Señor, gracias porque tú nos has dado todo lo que necesitamos para poder ceder a nuestros derechos, a nuestros deseos, a nuestras demandas. Nos has dado tu Santo Espíritu y tu santa verdad. Tú nos acompañas todo el tiempo. Señor, perdónanos porque tantas veces pecamos en esto. Pecamos en ser enemigos, pero no esos enemigos que se gritan, esos enemigos que andan hablando mal cosas el uno del otro. Enemigos porque no estamos dispuestos a compartir y a hacer cosas buenas por el hermano con el que no estamos de acuerdo. Perdónanos, Señor, y danos de tu gracia para luchar por estar bien con nuestros hermanos, la gracia para pedir perdón, la gracia para reconocer que nos equivocamos, la gracia para bancarnos, Señor, el que la gente pisotee nuestros derechos, la gracia para renunciar a nuestros deseos y demandas. Señor, y también danos de tu gracia para poder servir en equipo junto a nuestros hermanos por un solo propósito. Señor, nos has dado dones, nos has dado capacidades espirituales, habilidades y oficios, pero para que el Evangelio pueda llegar a otros lugares de una manera que jamás antes ha llegado. Perdónanos, Señor, por ser indomables, por ser indiferentes, irresponsables, por ser, Señor, personas infieles. Perdónanos, Señor, y alumbra y afirma nuestros corazones en esto que hoy hemos escuchado para ser parte, Señor, de la obra en donde hoy tú nos has puesto. Perdónanos, Señor, también por la impureza, porque algunos hemos dejado de luchar contra el pecado, hemos dejado de confesar lo que hay en nuestra mente, sin entender que eso va a perjudicar en algún momento tu obra. Gracias, Dios bendito y santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hay una